Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque tengo algo realmente especial para compartir con ustedes. ¿Están listos para descubrir su próxima obsesión seriéfila? Si son como yo y aman una buena historia de amor, llena de drama, giros inesperados y personajes que te roban el corazón, entonces este vídeo es para ustedes. Hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de los mini dramas turcos románticos. Sí, escucharon bien. Mini dramas. Esas joyas audiovisuales que te atrapan en cuestión de minutos y te dejan completamente enganchado a una trama intensa y un romance apasionante. No son las largas novelas turcas que duran meses, no. Estas son historias concisas con pocos episodios, perfectas para maratonear en un fin de semana, o incluso en una sola noche si eres como yo y no puedes parar una vez que empiezas. Y antes de que sigamos adelante, si son nuevos por aquí y les gusta el contenido sobre series, películas, libros y todo lo relacionado con el entretenimiento, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Se los agradecería muchísimo. Ahora sí, entremos de lleno a este universo de mini dramas turcos que, créanme, los van a enamorar. Vamos a explorar algunas de mis recomendaciones personales, dramas que me han hecho reír, llorar y suspirar. Les contaré de qué se tratan porque me gustaron tanto y dónde pueden encontrarlos. Así que prepárense porque vamos a empezar. Empecemos con una joyita llamada Immortals. Este mini drama, disponible en Netflix, te sumerge en una historia de amor y venganza con un toque sobrenatural. La trama gira en torno a Mia, una joven convertida en vampira que busca venganza contra Dmitri, el vampiro que la transformó y mató a su familia. Pero como suele suceder en las historias de amor turcas, las cosas no son tan simples. A medida que Mia se acerca a Dmitri, descubre secretos oscuros sobre su pasado y comienza a cuestionar sus propios sentimientos. La química entre los protagonistas es explosiva, la ambientación es oscura y misteriosa, y la trama te mantiene al borde del asiento desde el primer episodio. Lo que más me gustó de Immortals es que no es la típica historia de vampiros. Tiene un componente emocional muy fuerte y explora temas como la pérdida, la venganza y el perdón. Además, la banda sonora es absolutamente increíble. Ahora, cambiemos un poco de tono y hablemos de una comedia romántica adorable llamada Erkenci Kuş o Pájaro Madrugador. Aunque esta serie en su formato original no es un mini drama, existen resúmenes o compilaciones en YouTube que condensan la historia de amor de Sanem y Can en una versión mucho más corta, ideal para aquellos que no tienen tiempo para comprometerse con una serie larga. La historia sigue a Sanem, una joven soñadora que trabaja en la tienda de comestibles de su familia. Un día, decide aceptar un trabajo en una importante agencia de publicidad para evitar un matrimonio arreglado. Allí conoce a Can, el hijo del dueño de la agencia, un fotógrafo aventurero y de espíritu libre. La chispa entre ellos es instantánea, pero su relación está llena de obstáculos y malentendidos. Erkenci Kuş es una serie refrescante, llena de humor y momentos románticos inolvidables. Los paisajes de Estambul son preciosos y la química entre Demet Özdemir y Can Yaman es innegable. Si buscan algo ligero, divertido y que les haga suspirar, Erkenci Kuş es una excelente opción. Otra recomendación que no puedo dejar de mencionar es Fi. Si bien algunos la consideran una serie web más que un mini drama, su formato corto y la intensidad de su trama la hacen perfecta para este listado. Fi explora la obsesión, el poder y las complejas relaciones humanas. La historia se centra en Can Mañay, un psiquiatra famoso y carismático que se obsesiona con Duru, una joven bailarina. A través de manipulaciones y estrategias maquiavélicas, Can intenta acercarse a Duru, mientras que ella lucha por mantener su independencia y perseguir sus sueños. Fi es una serie oscura y provocadora que te hará cuestionar los límites del deseo y la moralidad. Las actuaciones son impecables y la dirección es muy cuidada. No es una serie para todos los gustos, pero si buscan algo diferente y que los haga pensar, definitivamente deberían darle una oportunidad. Y hablando de historias intensas, no puedo dejar de mencionar Sasiyet, o Persona, aunque esta no es estrictamente una historia de amor romántica, tiene elementos de drama y suspense que la hacen muy adictiva. La serie sigue a Aga Beyolu, un jubilado que es diagnosticado con Alzheimer. Consciente de que su memoria se desvanecerá gradualmente, Aga decide aprovechar el tiempo que le queda para hacer justicia y castigar a los criminales que quedaron impunes en el pasado. Sasiyet es una serie inteligente, conmovedora y llena de giros inesperados.
El guión es brillante y la actuación de Anouk Vilginer, quien ganó un premio Emmy Internacional por su papel, es simplemente magistral. Si buscan una serie que los haga reflexionar sobre la justicia, la memoria y la condición humana, Sassillette es una excelente opción. Aunque no es un romance tradicional, la conexión emocional que Haga establece con algunos personajes es innegable. Ahora bien, si lo que buscan es una historia de amor moderna y realista, les recomiendo Ethos o Bir Bakadr. Esta serie de Netflix explora las vidas de un grupo diverso de personas en Estambul, cada una con sus propias creencias, valores y problemas. A través de sus interacciones, la serie aborda temas como la identidad, la religión, la clase social y la política. Si bien no es un romance central, Ethos presenta historias de amor y conexión que surgen en lugares inesperados. Es una serie muy bien escrita con personajes complejos y realistas que te harán empatizar con sus luchas. Es una serie que te invita a reflexionar sobre la sociedad turca contemporánea y a cuestionar tus propios prejuicios. Otra opción a considerar es Innocent o Masum. Esta miniserie de misterio y drama psicológico te sumerge en la vida de una familia que se ve envuelta en una serie de eventos trágicos que sacuden sus cimientos. Aunque el romance no es el foco principal, las relaciones entre los personajes, especialmente las de pareja, se ven profundamente afectadas por los secretos y las mentiras que salen a la luz. Innocent es una serie intrigante y atmosférica que te mantendrá enganchado hasta el final. Las actuaciones son excelentes y la trama está llena de giros inesperados. Finalmente, para aquellos que buscan algo un poco más fantasioso, les recomiendo Atille o The Gift. Esta serie de Netflix sigue a Atille, una joven pintora que descubre que está conectada a un antiguo sitio arqueológico en Turquía. A medida que investiga su pasado, Atille se embarca en un viaje de autodescubrimiento que la lleva a cuestionar todo lo que creía saber sobre sí misma y sobre el mundo que la rodea. Atille es una serie visualmente impresionante con una trama misteriosa y elementos sobrenaturales. La historia de amor entre Atille y Eren, un arqueólogo que la ayuda en su búsqueda, es uno de los puntos fuertes de la serie. Y ahí lo tienen, mi selección de mini dramas turcos románticos que creo que les encantarán. Espero que hayan tomado nota de mis recomendaciones y que se animen a explorar este fascinante mundo. Para recapitular brevemente, hablamos de Immortals, una historia de vampiros y venganza con un toque romántico; Erkencikus, una comedia romántica ligera y adorable; Fi, un drama psicológico que explora la obsesión y el poder; Sassillette, un thriller con una historia conmovedora sobre la justicia; Ethos, una mirada a la sociedad turca contemporánea; Innocent, un misterio familiar lleno de secretos; y Atille, una serie fantasiosa con elementos sobrenaturales. Todas ellas, a su manera, ofrecen historias cautivadoras y personajes memorables. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención. Ahora me encantaría saber cuáles son sus mini dramas turcos favoritos. Déjenme sus recomendaciones en los comentarios. También cuéntenme qué les parecieron las series que mencioné. ¿Ya han visto alguna de ellas? ¿Están de acuerdo con mi opinión? Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.